Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes de la semana 20 del tiempo ordinario, queridos hermanos. 21 de agosto. Es la memoria de San Pío X, el Papa 257 de la Iglesia, que gobernó de 1903 a 1914 y que introdujo grandes reformas en la liturgia y facilitó sobre todo la participación del pueblo de Dios en la celebración eucarística. Además, promovió mucho el estudio del catecismo y ordenó la confección del Código de Derecho Canónico, que luego se publicó en 1917. Las lecturas que meditamos son las correspondientes a esta feria. Siempre con el profeta Ezequiel en el capítulo 37, hoy leemos la famosa página que podemos titular de los huesos secos, aquellos que reviven a la voz poderosa de Yahvé. Un espectáculo impresionante, un valle lleno de huesos completamente secos, símbolo del pueblo de Israel en el destierro, con el templo de Jerusalén destruido después de la segunda deportación. Pero el profeta recibe la orden de pronunciar sobre ellos una palabra de parte de Dios, y ve primero que los huesos se recubren de tendones y de carne, y luego reciben el espíritu y vuelven a la vida. Ayer Dios prometía: infundiré un espíritu nuevo, y en efecto ahora lo realiza sobre Israel, a pesar de que parece que está totalmente muerto. Y su palabra es eficaz como al principio en el libro del Génesis: dijo Dios y se hizo. Porque Dios es Dios de vida. Puede parecernos que este mundo no tiene futuro, que no vamos a salir de esta pandemia, de esta dificultad que no solo vivimos en Costa Rica, sino que se está viviendo en el mundo entero. Podría parecernos que la comunidad eclesial es estéril, o que una determinada persona no tiene remedio. Pero Dios nunca desiste de su amor ni de su proyecto de vida. Puede que en algunos momentos nos domine la desesperanza y parezcamos un puñado de huesos secos. Estamos destrozados por la enfermedad, por problemas económicos o de otra índole, y nos viene a la mente como Ezequiel una pregunta llena de escepticismo: ¿podrán revivir estos huesos? ¿Podremos salir nosotros de esta? Muchas veces lo habremos hecho ya, y la palabra tiene una respuesta. Ella siempre es eficaz, y el Espíritu siempre va a soplar para dar vida sobre lo que parecía muerto. Ezequiel anuncia la vuelta del destierro y la reconstrucción de Israel. Para nosotros la fiesta que concluye la Pascua con el don del Espíritu nos reafirma la convicción de que tanto la Iglesia como la humanidad tienen futuro, porque el Espíritu de Dios sigue estando en acción, y para Dios nada hay imposible. Cada vez que participamos en la Eucaristía recordamos lo que Jesús prometió hace 2000 años: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. El que me come vivirá por mí, como yo vivo por el Padre. Si no queremos ser huesos secos, sino vida delante de la vida misma que es Dios, no dejemos nunca de alimentarnos con su precioso cuerpo y sangre.
El texto del Evangelio de Mateo nos presenta una pregunta capciosa que se hace a Jesús, que sin embargo va a servir para que Jesús aclare qué es importante y qué no. Y es bueno porque los judíos contaban con hasta 365 leyes negativas y 248 leyes positivas. Con ello cualquiera podría desorientarse y hasta las personas de buena voluntad no tendrían cómo centrarse en lo esencial. De allí que la respuesta de Jesús es clara. El mandamiento principal es amar. Amar a Dios, como lo cita el libro del Deuteronomio, y amar al prójimo como a uno mismo, lo que ya también estaba en el libro de Levítico. Lo que hace Jesús es unir dos mandamientos y relacionarlos, y dejar claro que los dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Porque lo principal para un cristiano siempre será amar. Todos los mandamientos tienen sentido y todo lo que hacemos, trabajar, rezar, ofrecer, ser fieles, si el amor es lo que sostiene todo lo demás. Por eso tenemos que volver a lo esencial. También la Iglesia tiene un montón de normas y preceptos, muchas de ellas necesarias para que la vida comunitaria se vaya llevando de manera ordenada, la liturgia misma de la Iglesia. Pero Jesús nos enseña dónde está lo principal y cuál es la raíz de lo demás: el amor. Podemos decir cada vez que terminamos nuestra jornada de trabajo, nuestro día antes de irnos a descansar, que nuestra vida, que nuestra jornada ha estado movida por el amor, que entre tantas cosas que hemos realizado, lo que nos ha caracterizado más es el amor a Dios y al prójimo, o al contrario, ha sido nuestro egoísmo y tal vez la falta de amor con que hemos tratado, con que hemos actuado. San Pablo nos recomendó: con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula que hoy Jesús nos ha regalado como mandamiento principal: amar a Dios y amar al prójimo. Y es lo que Jesús nos advirtió, que al final de la vida seremos examinados precisamente de esto. Decidimos agua al sediento y visitamos al enfermo. Seremos examinados, como decía San Juan de la Cruz, en el amor cuando llegue el atardecer de nuestras vidas. Porque no podemos, como dice el apóstol Juan en una de sus cartas, amar a Dios, a quien no vemos, si no somos capaces de amar al prójimo, a quien vemos todos los días. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.